pies y se lo iban para arriba y lo largaban de cabeza dentro de un tacho, con agua. Ya cuando estaba tirando las últimas patadas, recién lo sacaban y le preguntaban, ¿sí o no? ¿Conocías vos? Eso era la pregunta que hacían ellos. No, no conozco a nadie. Bueno, no conoce, dice, largarlo de vuelta. El que no se le ha aguantado dice, sí, yo conozco esto y esto. Entonces, si usted no le pueden sacar nada, lo deja tirar por muerto ya. Y de esa manera me dejaron a mí de pegar cuando ya casi no accionaba con nada. El general Bussi aplicó algunos de los conocimientos adquiridos en sus viajes a Vietnam. Allí, en 1969, estudió las tácticas de ocupación del ejército norteamericano. Se interesó en las llamadas aldeas estratégicas, una combinación de control territorial y utilización de los pobladores nativos para fines bélicos. Cuando Bussi llegó a Tucumán, aplicó esos métodos. Dentro de los pueblos existentes, hacía construir unas pocas casas de material y pavimentaba algunas calles. Los pobladores debían mostrar disciplina y acatamiento a las instrucciones de los militares. El 5 de septiembre de 1975 murió el subteniente Rodolfo Verdina. Aún en la actualidad, los militares adjudican su muerte a un ataque guerrillero. Sin embargo, pobladores de Caspinchango Viejo dicen que Verdina fue muerto por los mismos militares. Ese hombre, para mis opiniones, estaba muerto porque no era un tipo que decía, vení para acá, agarralo una vez, vengan para acá. No era un hombre, digamos, un carácter fuerte. O que lo va a estacionar a alguien, que le va a pegar a alguien, no. Muy bueno era el hombre. La afirmación de Vega se apoya no solo en que conocía a Verdina, sino que por entonces los militares lo usaban como guía. Lo vestían con uniforme de oficial y lo enviaban al frente de las patrullas. Yo quiero que lo acompañen, dice, a Verdina, a la horqueta. Porque nosotros lo hemos llevado, el tipo no le pasó nada. Al otro día lo han vuelto a mandar. Y a él nomás, expresamente a él. Entonces, cuando ya hemos ido para la base, le digo, ¿ya ha vuelto el subteniente? No, está vuelto, dice, no sé. Ella no está sabiendo que ya lo han bajado. Me decía, una mujer lo volteaba. Mentira. Era el mismo soldado. El mismo compañero, mejor dicho. Al morir el subteniente Verdina, las Fuerzas Armadas le pusieron su nombre al pueblo de Caspinchango Viejo. Rubén Elsinger es corresponsal del diario Clarín. 10 años atrás, a través de sus investigaciones, descubrió un campo de concentración en Caspinchango que no constaba en los archivos de los organismos de derechos humanos. Allí supo por los pobladores que el subteniente Verdina habría muerto por balas militares. También se enteró de al menos otro caso similar. Una de las historias más curiosas que cuenta la gente de aquí de Teniente Verdina es la historia sobre la muerte del agente Jiménez, ascendido a cabo post-mortem, que es muy distinta de la versión oficial de cómo ocurrió la muerte. Según la historia oficial, este policía fue muerto, cayó en combate contra la guerrilla. Según la historia que cuentan muchos vecinos de este pueblo, en realidad los hechos ocurrieron así. La familia de este policía vivía en un lugar cercano al pueblo que se llama Los Laureles, y por allí había sido visto un día, allá por el año 75,
una partida de la compañía de montes Ramón Rosa Jiménez del ERP y alguien dio aviso a la fuerza del ejército que estaban estacionadas en el ingenio Fronterita. El agente Jiménez estaba en ese momento en su casa, salió arma en mano al escuchar el ruido del helicóptero y desde el helicóptero lo ametrallaron. En dependencias del batallón de Arsenales, Miguel de Ascuénaga, funcionó un centro de exterminio. Allí fueron asesinados más de 900 prisioneros, desde estudiantes hasta combatientes del ERP y montoneros, pasando por dirigentes gremiales de ingenios como Lules, Bellavista y La Florida. Estaba bajo el control directo de los generales Menéndez y Bussi, y fue el mayor centro clandestino del noroeste argentino. Por primera vez, luego de 31 años, Osvaldo Pérez volvió al campo de concentración donde pasó un año entero de su vida. Pérez aceptó viajar desde el Chaco, donde reside desde hace años, para dar testimonio al costado del lugar que fue su calvario. Al momento de la entrevista, Bussi cumplía arresto en dependencias del batallón. Claro que Bussi fue enviado allí por un tribunal legal que lo acusa del delito de genocidio y que le da garantías de legítima defensa. Además, el represor contaba con las comodidades del casino de oficiales de esa unidad. El catálogo de torturas que se nos sometían era tremendo. No tiene parangón con la historia de la represión que sufrió el pueblo argentino en su conjunto. Realmente eso nos llevaba a sentirnos absolutamente nada, porque no éramos dueños de comer, no éramos dueños de nuestras necesidades fisiológicas, no éramos dueños de sentir, no éramos dueños ni siquiera del dolor. Volver acá significa reelaborar la memoria, que es imprescindible plantear todo esto, tenerlo bien en claro, que se investigue una buena vez por todas, porque resulta que sobre la masacre que vivió el pueblo tucumano, no se ha dicho nada todavía comparado con la realidad. Yo nunca estuve detenido, porque detenido es quien está puesto a disposición de la justicia en un lugar público, en un lugar predeterminado de los establecimientos penitenciarios de la nación o de las provincias, de los diferentes estados de la República Argentina. Que el general Bussi esté precisamente de prisionero acá, prisionero entre comillas, porque tengo entendido por lo que informa la prensa que Bussi está en el casino de oficiales. Lo importante sería que Bussi esté en las barracas donde estábamos nosotros, en las condiciones que estábamos nosotros. Antonio Gómez nació en la provincia de Santa Cruz y es abogado. En 2001 se presentó al concurso para cubrir la vacancia de la Fiscalía General de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Su vocación por la justicia nació de los consejos del obispo de Neuquén y reconocido luchador por los derechos humanos, Miguel Esaine. Contamos más de 700 expedientes reales iniciados, ya digo, en épocas anteriores a la ley de obediencia y de punto final. Esa gran cantidad de documentación resultaba imposible manejar per se. Con la ayuda de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, firmamos un convenio en donde con personal calificado hemos escaneado todos esos documentos, lo hemos transformado en una imagen, lo pasamos por un programa de computación y ahora leemos digitalmente los expedientes de derechos humanos, especialmente los muy viejos que son en un papel que está de características frágiles, ¿no? Bueno, yo tengo a mi papá desaparecido, era militante de la Juventud Universitaria Peronista de la Facultad de Derecho de Tucumán, militante montonero también, y bueno, desapareció en otra provincia, en Jujuy, pero fue visto acá, en cautiverio en la jefatura de policía de la provincia. Mi papá se llamaba Adán Rodolfo Leima
era militante del ERP y lo asesinaron en octubre del 75. Lo secuestraron en septiembre y apareció como en un enfrentamiento fraguado, muerto con otras personas, pero por las investigaciones sabemos que lo mataron en el Colegio de Camuya. A partir del año 2004 fuimos convocados por la política de derechos humanos del presidente actual para trabajar en una comisión de derechos humanos que se encargue de la reapertura de los juicios por las causas de la dictadura en Tucumán. Tenemos, creo, un compromiso personal y político con la justicia. Claro, eso que te decíamos también lo vemos nosotros con los testigos, sí, que últimamente se están acercando acá a prestar testimonio un montón de gente, que eso nos ayudó muchísimo en la investigación. Avanzamos muchísimo que nunca antes se acercó a pesar de las amenazas y todo eso. Siempre la verdad histórica supera a lo que una causa penal o un proceso penal pretende, por más que nosotros incluimos en la valoración, la Fiscalía lo tiene como política, toda la cuestión social y política. Una de las cosas que es importante, por ejemplo, desde la Fiscalía, que Emilio Ferrer y Félix Kraus, los dos fiscales de primera instancia, fueron uno de los primeros en separar bien los hechos del periodo democrático y del proceso militar y pedir la declaración indagatoria de María Estela Martínez de Perón, por ejemplo. No en cualquier sociedad se produce lo que se produjo acá, donde a través de la democracia, a través de un voto popular, se legalizó a Bussi, quien era un genocida, en un cargo político. Yo creo que hay que hacer un análisis de todas esas circunstancias para poder interpretar cabalmente cuál es el tema. A veces la democracia tiene mala memoria y en el caso de Bussi efectivamente la tuvo. Bussi ocupa su lugar como gobernador militar y empobreció en verdad mucho más a la provincia, aunque él haya sostenido en algún momento lo contrario. Las víctimas, las muertes fueron multiplicándose con el pretexto de que había que imponer orden contra el desorden del gobierno de Isabel. Y sobre todo creo que hay que tomar clara conciencia de lo que era esa época. Imagínense, hay fotografías, testimonios claros de que Bussi, cuando era gobernador ya civil, gobernador democrático, recibía a mucha de la gente, hay fotos publicadas en el diario La Gaceta de Tucumán, recibía a mucha de la gente con una pistola militar sobre la mesa. ¿Sí? Es una forma de amedrentar y es inolvidable y muy conocida la foto del general Menéndez con un puñal en la mano cuando algún periodista le hace una pregunta inconveniente. Por la fuerza de mi canto conozco celda y penal, con fiereza sin igual más de una vez fui golpeado y al calabozo tirao como tarro al basural. Y me pongo a pensar y digo, y mis compañeros, ¿quién le valora el dónde estás? ¿Quién respeta el dónde estás? Porque me duele de no ver la justicia, como la vi a la madre que vino de Plaza de Mayo, una persona deshecha que vino, entró y se agarró en la reja y le hablaba como si su hijo estuviera ahí. ¿Quién le calma el dolor a esa madre? Y ese trabajo, hermanos y hermanas, que están haciendo la comisión investigadora es realmente admirable. Es necesario que colaboren, no tengan miedo, den su testimonio, ayuden, apoyen a estos jóvenes que vienen desde tan lejos para esclarecer, porque no va a haber justicia si no llegamos a la verdad. Y la verdad solo se llegará investigando.
no tengan miedo, den todos los testimonios que tengan y traten de que sus vecinos, sus familiares, también los den. Aplicar la ley no tiene ideología. Y en el caso particular de Bussi, lo único que pretendemos es que se aplique la ley y los tratados internacionales. Él sostiene que no, que nosotros somos los traidores a la patria, él es el héroe, y que de todos los hechos él lo volvería a repetir con la misma intensidad, aun cuando niega puntualmente cada uno de los hechos concretos que se le ha señalado. Definitivamente tenemos que hacer los juicios orales antes de que se mueran. Si estos generales mueren en prisión preventiva, van a ser mártires y sus tumbas van a ser lugares de adoración, y esto hay que advertirlo. Es importante hacer los juicios orales lo antes posible para obtener condenas. Por eso la importancia de un juicio oral. Si nosotros hacemos el juicio oral en Tucumán, le vamos a mostrar a la sociedad tucumana que esto que vienen declamando las organizaciones de derechos humanos no es un invento del marxismo, ni de la izquierda, ni de cosas por el estilo. Es una verdad, es una historia que ocurrió en Tucumán y que hay que condenar a los responsables por eso. Lo que nos hizo dichosos tal vez se pueda olvidar. Los años en su pasar mudarán los pensamientos, pero angustias y tormentos son marcas que han de durar.